Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega. Hoy tenemos la gran fortuna de contar con Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y con don Daniel Lacalle. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues preocupados, como yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, por ese segundo tsunami que vamos a vivir, que es el económico. Sin anestesia. Las cartas que tenemos nosotros encima de la mesa en España es un país que tiene un déficit público en los últimos 11 años, una deuda pública del 100%, con lo que hemos estado sufragando ese déficit. Luego tenemos, en cuanto al turismo, esta campaña estival que parece que está perdida, que representa el 14% del PIB, las exportaciones, que representan el 24% del PIB, y somos el segundo país de la OCDE con mayor contratos temporales. Con estas cartas, que es con las que tenemos que jugar este escenario, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que claramente tenemos es un país que va a sufrir de fondo una crisis económica, llamémosla real, es decir, que su estructura productiva va a sufrir mucho por los motivos que tú decías, porque estamos volcados hacia el turismo y porque España se ha recuperado de la crisis mirando hacia el exterior y, por tanto, internacionalizándose y exportando. Por tanto, shock en la economía que va a ser persistente. Y luego, y esto quizás sea lo más grave, tenemos un país también con una carga de pasivos muy elevada. Es decir, no solo es que el activo de la economía esté mal configurado o que vaya a sufrir, sino que también las deudas pueden ahogar a esta economía. Con lo cual, claro, si tú tienes una empresa que su modelo de negocio va a sufrir en los próximos meses, en los próximos años, porque parte del producto que vende no lo va a poder vender, por circunstancias quizá ajenas a su responsabilidad, pero eso pasa muchas veces con las empresas, ¿no? Y además esa empresa está terriblemente endeudada, pues tenemos un problema muy, muy serio y desde luego no hay soluciones aquí, no va a haber soluciones mágicas, pero sí puede haber presuntas soluciones terribles que conduzcan a un desastre mucho mayor del que ya se espera. Sí, porque un poco retomando el tema de estas políticas, digamos que hay dos bastiones. Una es la política fiscal y la otra la monetaria para solventar cualquier tipo de crisis económica. Teniendo en cuenta que la política monetaria que ha estado siguiendo la Unión Europea en general ha sido esas políticas que nos decían de estímulo, ¿no? Bajar los tipos de interés para inyectar liquidez y de esa forma pues intentar reactivar la economía. Se ha demostrado que nunca han conseguido los objetivos que querían conseguir. Y no solo eso, sino es que ya apenas tenemos margen, porque ya hemos bajado los tipos de interés en numerosas ocasiones. Teniendo esto en cuenta y luego también sumando un poco la política fiscal que pretende seguir este gobierno, que lo que hace es decir, bueno, vamos a tener una reducción de ingresos públicos, vamos a solventarla con una subida de impuestos. ¿Esa es la única solución posible o de verdad existe otra solución que no pase por un aumento de impuestos? Bueno, en general creo que siempre es preciso reivindicar las políticas de oferta frente a las políticas de demanda. Es decir, siempre es aconsejable defender políticas que permitan incrementar el potencial productivo de un país frente a aquellas que intentan dopar el gasto para, durante unos trimestres, estimular artificialmente el crecimiento. En la crisis actual esto es todavía más crucial. ¿Por qué? Porque de momento estamos con el país paralizado por decreto gubernamental. Por consiguiente, si tratas de estimular la demanda, poca actividad vas a estimular si la gente no puede ir a trabajar, ¿no? Y luego, una vez superemos la crisis sanitaria y se medio normalice la situación, aún así vamos a ver cómo partes muy importantes de la economía van a tener que readaptarse y reajustarse. Tú mencionabas antes el caso del turismo. Eso va a ser un ejemplo clarísimo de cómo necesitamos recomponer nuestro tejido empresarial, porque aunque esperémoslo en 3, 4, 5 años el turismo en España vuelva como estaba antes, es evidente que durante los próximos años no va a ser así y, por tanto, habrá que redimensionar el sector, habrá que reajustar y trasladar los factores productivos de un lado a otro. Con lo cual, si la economía tiene que recomponerse y va a tener que recomponerse, lo que necesitamos es, sobre todo, libertad y flexibilidad en el lado real de la economía. Eso primero. Luego, si se quiere facilitar ese reajuste, ahí sí que ya podemos entrar con, yo hablaría, políticas de demanda selectivas, no políticas de demanda generales e indiscriminadas, que en última instancia lo que esconden es socialización de pérdidas y rescates a costa del contribuyente. ¿Qué son medidas selectivas? Pues, por ejemplo, las refinanciaciones que ofrecen los bancos contra su riesgo, es decir, aceptando ellos que una refinanciación pues
comporta un riesgo y por tanto, que tienes que estar asegurado o tienes que asegurarte de que estás refinanciando buenos negocios y no malos negocios. Y luego, desde el lado fiscal, claramente bajadas de impuestos. Es decir, una bajada de impuestos lo que hace, sobre todo si es persistente, claro, si bajas impuestos 2 trimestres ahora no vale para nada porque casi todas las empresas están en pérdidas y pocos impuestos van a pagar. Pero si tú anuncias el impuesto de sociedades durante los próximos 5 años, durante los próximos 10 años, va a ser la mitad del que tenemos ahora, va a ser del 12,5%. Eso supone de golpe una recapitalización de todo el tejido empresarial sano de este país. No estás rescatando a empresas que no sean viables, porque si no generas beneficios en el futuro, esa bajada del impuesto no te va a afectar en nada, pero a las que sí son viables les estás, no inyectando capital, se lo estás dejando de quitar más bien, ¿no? Pero en definitiva estás inyectando capital para que tengan músculo y puedan expandirse y readaptarse lo antes posible en el futuro. Ahora, y creo que esto es lo crucial, bajar impuestos en la situación tan financieramente delicada en la que está España solo puede hacerse a medio o largo plazo si ajustamos gastos, es decir, si cuadramos las cuentas. Hombre, el gobierno pretende irse a déficit incluso sin cuadrar las cuentas y ahí yo diría, si te vas a ir a déficit, sea como sea, mejor que el déficit sea por bajar impuestos que por aumentar gastos, ¿no? Pero la responsabilidad fiscal está en que tú bajes impuestos recapitalizando a familias y empresas y al mismo tiempo cuadres tus cuentas para no generar riesgos soberanos adicionales a los que ya tenemos. Y, por tanto, habría que empezar a hacer un catálogo bastante detallado, primero, de gastos que son absolutamente superfluos. Es decir, gastos que en cualquier otro momento, en cualquier otra coyuntura, podríamos haber eliminado, habría sido positivo eliminar, nadie habría protestado y, de hecho, habría sido positivo para el país. Por ejemplo, muchas subvenciones que existen, ya no a la cultura y demás, que también, sino subvenciones empresariales. ¿Bien? Y luego, también abrir un debate de, señores, estamos en un momento complicadísimo. Esto no es una época de vacas gordas. Se requieren sacrificios por parte de todos, como gran parte de los trabajadores en el sector privado y muchas empresas que están cerrando ya los están experimentando. Por tanto, incluso gastos que hace 2 meses, 3 meses podíamos considerar muy importantes y no susceptibles de ser recortados, necesitamos recortarlos para poder bajar impuestos y viabilizar la economía del país. Y creo que esas dos partidas hay que identificarlas, superfluos y no superfluos, pero recortables por el momento especial en el que estamos. Y eso, sin embargo, el Gobierno no lo está haciendo. El Gobierno, como bien dices, lo que va a hacer es multiplicar el gasto público para generar redes clientelares que generen a su vez dependencia del Estado y para financiar parte de estos programas lo que muy probablemente hará será subir impuestos y mucho me temo, además, un impuesto que con carácter extraordinario que va a generar una destrucción muy profunda de riqueza en España, que es el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre la riqueza. ¿Sí? Una confiscación de una vez, como ha propuesto en ocasiones el FMI, de confiscación de riqueza de los españoles para sufragar parte de la deuda pública y parte de los nuevos gastos que se generarán con esta crisis. Sí, que es un poco lo que comentan, lo llaman ahora impuesto solidario, eso para es. dotarle de como de una especie... Sí, para generar... Sí, falsa legitimidad y para generar un sentimiento de síndrome de Estocolmo entre aquellos que son atracados fiscalmente. Sí, diciendo, si no estoy pagando esto es que claro que insolidarios son. Exacto. Jano, a mí si me dejas añadir una cosa sobre el ingreso mínimo vital, porque ya que ha salido el tema y creo que es pertinente mencionarlo. El ingreso mínimo vital, dentro de una sociedad abierta, libre, competitiva, puede tener su sentido. Es decir, si hay gente que se queda absolutamente descolgada y que transitoriamente no tiene ningún tipo de ingresos, pues, bueno, como política pública, creo que sería una de las pocas que podría tener cierto sentido, ¿no? Ahora, lo que no tiene absolutamente ningún sentido es que el Estado, con su legislación, con sus impuestos, impida, dificulte, obstaculice que la gente pueda salir adelante por sus propios medios y precisamente porque no puede salir adelante por sus propios medios por culpa del Estado, el Estado luego le dé una paga para mantenerlo. Creo que puede entrar en un debate legítimo el ingreso mínimo vital, pero siempre condicionado a una liberalización muy profunda de la economía y a una bajada muy grande de impuestos para que florezcan las oportunidades de generación de riqueza. Porque al final, es decir, cuando se dice
no podemos liberalizar la economía porque eso supondría que mucha gente quedaría descolgada. Bueno, yo no compro esa tesis, pero aunque la compres, si ya tienes el ingreso mínimo vital, ¿qué te preocupa en ese caso? Por tanto, no impidamos a la gente trabajar por 700, por 800 euros y que se pueda ganar, por tanto, la vida, si hace falta, por 700 o 800, porque la alternativa es subsidiarla por 700 o 800. En el primer caso, genera riqueza para la sociedad, en el segundo, extrae riqueza de la sociedad. Sí, porque es un poco también el escenario que es muy preocupante saber que España va a aumentar en millones de parados, que bueno, ahora de momento pues salía la ministra diciendo, no son ERTEs. Bueno, sí, bien, bueno. Son ERTEs que ya veremos luego en lo que se convierten. Porque luego también otra cosa que todo el mundo está como, y ya se nota al gobierno decirlo, nombran mucho la Unión Europea, la Unión Europea. O sea, está claro que este gobierno lo que va a hacer es buscar, como siempre, culpables terceros. Pero, o sea, los ricos, los empresarios que son insolidarios, cuando en realidad es que esta crisis va a perjudicar mucho más a los trabajadores de baja cualificación y a las pymes con falta de liquidez. Van a ver que son los más afectadas, los primeros afectados. Pero ahora ya utilizan mucho el tema de la Unión Europea. Que venga la Unión Europea a salvarnos, qué malos son los holandeses, qué malos son los alemanes, que no nos quieren dar dinero. ¿Vosotros creéis que después de todo esto, la Unión Europea es evidente que ya con el golpe del Brexit, que veremos también cómo acaba eso, pero ya con ese golpe necesitamos una reestructuración? ¿Creéis que puede ser que después de esto aparezca como dos Unión Europea, una la de los fuertes, otra la de los débiles? El problema es que los débiles quieren estar en la Unión Europea para parasitar a los fuertes, entonces no sé hasta qué punto les interesará que los fuertes se separen, ¿no? A mí me hacía mucha gracia cuando en las últimas semanas salía alguna persona diciendo, fíjate, solo Alemania, Holanda, Austria y Finlandia se están oponiendo a los eurobonos. Hay consenso entre todos los demás. Claro, los que van a pagar se oponen y los que quieren cobrar lo apoyan, ¿no? Yo le respondía, pues nada, que creen los eurobonos España, Grecia, Italia, incluso Francia, ¿no? A ver qué sale de ahí. Entonces, claro, evidentemente si tú intentas convertir a la Unión Europea en algo que muchos países no quieren que sea, que es un Estado muy centralizado y muy redistributivo entre las naciones que la conforman, entre los ciudadanos de las naciones que la conforman, vas a tener tiranteces y algunas de esas tiranteces pueden acabar como ha acabado Reino Unido, saliendo de la Unión Europea. Es decir, si ya había países como Reino Unido para los cuales la actual Unión Europea era demasiado centralista, si vamos ya a una donde básicamente de lo que se trata es contribuyente alemán, páguele el despilfarro al gobierno español, cuando usted además tiene sus propios problemas, porque, a ver, es que Alemania puede tener que rescatar al Deutsche Bank, puede tener que rescatar a parte de su industria automovilística, y además, aunque no tuviera que hacer nada de todo esto, podrían bajar muchísimo los impuestos antes que rescatarnos a nosotros. Entonces, al final es decirle al contribuyente alemán, pague muchos más impuestos de los que se pagan aquí para que aquí el gobierno pueda gastar más y seguir endeudándose de manera insostenible. Eso creo que muchos ciudadanos europeos no lo van a aceptar, es normal, es lógico, o en todo caso solo lo aceptarían de facto suprimiendo la autonomía que tenga el gobierno de España para gastar, es decir, interviniendo del todo las cuentas, colocando a la troika no como algo transitorio, sino como un control permanente de nuestra economía, porque, claro, si te doy el dinero, te controlo cómo lo gastas. Y si no, pues se va a romper la Unión Europea. Y a mí ese escenario, yo soy bastante anti-Unión Europea, no anti-euro, que creo que es muy preferible a la peseta. Ahora, estar fuera de la Unión Europea como Reino Unido no lo veo necesariamente mal. Pero en el contexto actual de un gobierno PSOE-Podemos, donde los de Podemos ven claramente que la Unión Europea es una restricción institucional muy grande a muchas de las locuras que les gustaría aplicar, desde luego que sea este gobierno con esa justificación y además culpando a la Unión Europea de lo que son responsabilidades propias, que sea ese gobierno el que nos saque o nos pueda sacar de la Unión Europea, desde luego sí me aterroriza, porque sería una salida de la Unión Europea no para hacer las cosas bien, sino para hacerlas tremendamente mal, no para hacerlas como Reino Unido, sino para acercarnos más a Argentina, ¿no? Que, por cierto, incluso la ministra de Igualdad lo ha dicho ayer mismo. Sí, sin tapujos. Que es un ejemplo. El ejemplo de Argentina. Sí, también, y salían AMLO también con México. O sea, es impresionante. Bueno, pero yo creo que sabe lo que hablo, no puede ser. Sí, porque es un poco, no sé si coincidís conmigo, que son un poco España e Italia, que son los países que más se han quejado, como siempre, intentando escabullirse de la responsabilidad individual que tenemos nosotros
e intentar diluirla en la Unión Europea, ¿no? Parece que malos son estos de la Unión Europea. Y una cosa que mucha gente está preocupada, no sé cómo lo veis vosotros, que algunos ya hablan de un posible corralito o limitación de capitales en España. Hay algunos que dicen que eso es imposible porque estamos dentro de la Unión Europea. Pero hay gente que pone de ejemplo y dicen, bueno, Chipre estaba en la Unión Europea, Grecia, que no es exactamente igual, pero también sufrió una especie, entre comillas, podríamos llamar corralito. ¿Es viable que en España pueda haber un corralito o una limitación de capitales en el medio plazo? A ver, mientras no haya dudas de que España va a abandonar el euro, no creo que lo veamos. Ahora, tengamos presente que todas las declaraciones, todas las ofensas que está lanzando este gobierno contra la Unión Europea, dejando caer que, bueno, si no nos dan el dinero, a lo mejor la Unión Europea no es tan útil como la pintaban y a lo mejor pues ya no necesitamos quedarnos dentro. Todos esos mensajes son los que sí pueden alimentar un corralito. Porque, desde luego, si se empiezan a generar expectativas de que España puede salir de la Unión Europea y del euro, la gente se empezará a sacar masivamente el dinero del país, evidentemente. Y ahí, salvo que el Banco Central Europeo te esté dando cuerda y cuerda y cuerda, tienes el corralito. Pero claro, al Banco Central Europeo también se le plantea una disyuntiva. ¿Hasta cuándo te doy cuerda si hay el riesgo cierto de que abandones el euro, ¿no? Me estoy quedando atrapado en tu situación financiera. Entonces, mejor no llegar a esa situación tan peligrosa. Y para no llegar a esa situación tan peligrosa, insisto, recetas clave. Primero, no alentarla, no alimentar el mensaje de que a lo mejor España puede salir del euro si no ceden a nuestro chantaje de los coronabonos. Y segundo, tratar de sanear las finanzas públicas, porque un país que tiene las finanzas públicas saneadas puede seguir perfectamente dentro del euro. Un país que tiene un déficit gigantesco y persistente, que por tanto solo se puede refinanciar si los demás nos están comprando deuda, si los demás nos están refinanciando con cargo a su capacidad de endeudamiento, con cargo a sus contribuyentes, es un candidato siempre potencial a abandonar la eurozona. Establecemos esos dos focos, los mensajes políticos negativos y las finanzas públicas, y riesgo de corralito no habrá ninguno. Alimentémoslos y sí lo puede haber. Sí, porque eso también, antes de que Daniel conteste, esto lo está alimentando tanto la extrema izquierda como también algunos sectores de Vox que, como la justicia no nos ha gustado lo que ha hecho el tribunal. Totalmente. O sea, que es muy peligroso porque la Unión Europea sirve un poco de paraguas hasta cierto punto por estas cosas que estabas comentando tú. O sea que... Y para dos últimas preguntitas. El otro día me preguntaba, ¿no, Jano? Esto del rescate que asusta a mucha gente, comentaba antes Juan, lo de la troika, también Daniel. Yo no sé vosotros, yo sí que sería partidario de decir, bueno, vale, viene la Unión Europea, nos pone las pilas, pero eso a cambio significa que es la troika la que de facto está un poco gestionando la economía, como pasa en Portugal, sin ir más lejos. Y los resultados han sido positivos, a pesar de que está un partido socialista, al fin y al cabo es la troika la que está ahí. ¿Vosotros seríais partidarios de eso? ¿Lo consideraríais como algo positivo para poder salir de donde nos vamos a meter? Bueno, yo creo que todos los pesos y contrapesos al poder político son bienvenidos y sobre todo si tenemos un poder político alocado como el actual, todavía con más motivo. Si alguien te da dinero, evidentemente va a tener que controlar cómo te gastas ese dinero, porque si no está subvencionando la irresponsabilidad máxima de los gobernantes. Por tanto, sí, está bien que nos presten dinero, pero que nos lo presten con condiciones. Y condiciones ya no de que vamos a ser capaces de devolverlo, sino de que no vamos a convertirnos en personas dependientes en el futuro de nuevos préstamos, porque esa es la clave. España e Italia juegan a tener un déficit perpetuo y cuando vengan mal dadas, que te rescate la Unión Europea. Y la Unión Europea se tiene que poner seria en este asunto y decir, bueno, una y no más. Es decir, vale que ahora hay una crisis exagerada, vale que incluso podemos decir que es una crisis exógena que no es de vuestra responsabilidad, pero sí es vuestra responsabilidad no haber tenido espacio fiscal para capearla si iba a llegar. Y por tanto, con tiempo, no de golpe y porrazo, pero con tiempo, dentro del plan de financiación que os vamos a ofrecer, tenéis que sanear vuestras cuentas y resolver todos aquellos aspectos estructurales de vuestra economía, mercado de trabajo, por ejemplo, que son absolutamente disfuncionales y que os hacen tener una parte de vuestra economía totalmente desaprovechada sin capacidad de incorporarse a generar riqueza. Por tanto, sí,
Ojalá haya una intervención en estas condiciones porque es la única forma de que se puedan adoptar determinadas medidas que todos sabemos que son indispensables, pero que o por cerrazón ideológica o por impopularidad no se terminan adoptando. Última pregunta ya y cerramos. Mucha gente se pregunta cómo va a ser esta crisis, si va a ser en forma de U, en forma de V, en forma de L, en fin, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, ya sé que es difícil porque hay muchos factores que todavía no sabemos, pero vamos, una pequeña predicción. Estamos especulando porque si, por ejemplo, no consiguiéramos solucionar la crisis sanitaria, que eso escapa absolutamente a nuestra capacidad de predecir, pues evidentemente si está cerrada la economía todo el año, no es que sea en L, es que sea caída en picado absoluto, ¿no? Pero suponiendo que somos capaces de domar la crisis sanitaria en 2-3 meses, que creo que es el escenario más optimista, es decir, que podemos regresar a una cierta normalidad a mediados de año, lo que hay que decir es que esa es una pregunta que todavía está abierta. Todavía está abierta en el sentido de, según las políticas que adoptemos, la crisis podrá ser ya no en V, eso lo podemos descartar porque con lo que llevamos ya es difícil que sea en V, pero podrá ser en U o podrá ser, desgraciadamente, en L. Y, por desgracia, las políticas que se están planteando en España como políticas anticrisis, en realidad son políticas procrisis, es decir, Eso es. que alimentan la L, alimentan la posibilidad de que vayamos a una crisis en forma de L. Y, por tanto, durante los próximos meses será crucial ser capaces de construir un discurso alternativo que muestre que esa desastrosa política económica no es ni muchísimo menos, por suerte, la única política económica posible. Bueno, pues oye, un absoluto placer. Si quieres apuntar algo más, Juan Ramón. No, está, yo creo que ya lo hemos dejado todo claro y muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Ha sido un placer estar con vosotros. Cuidaros mucho y vuestra familia también y a ver si pronto podemos empezar un poquito a ver la luz de la crisis sanitaria y ya luego capear la crisis económica. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias y un fuerte abrazo a los tres. Hasta luego. Chao.